En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el catecismo. Habíamos dejado en la pregunta 80, estamos en el segundo artículo del credo, y la pregunta dice así: ¿qué predecían las profecías acerca del Redentor? La respuesta dice: las profecías predecían la tribu y familia de la cual había de nacer el Redentor, la tribu Judá y la familia, la de David, el real profeta David. El lugar y tiempo de su nacimiento. El lugar fue Belén, Miqueas capítulo 5, que si recuerdan el Evangelio, cuando los reyes magos van a adorar a nuestro Señor que había nacido, y Herodes convoca a todos los sacerdotes, los escribas, y ellos dicen: en Belén, porque escrito está: y tú, Belén, ciudad de Judá, no eres la menor de las ciudades, de ti nacerá mi caudillo que regirá mi pueblo Israel. Entonces, profetizado el lugar donde había de nacer Belén. El tiempo también, las 69 semanas de Daniel, esa profecía misteriosísima pero en la que estaba, para que se supiera el tiempo aproximado en que había de nacer el Redentor, el Mesías, las 69 semanas de Daniel, 7 más 62 semanas, que dice la profecía, el capítulo 9. También estaban profetizados sus milagros y la más pequeña circunstancia de su pasión y muerte, continúa diciendo el catecismo. En particular, el capítulo 53 de Isaías, que si uno lo lee, es muy hermoso leerlo todo entero, parece una descripción de la pasión de nuestro Señor, y esto es por supuesto varios siglos antes de él, de su pasión y de su muerte. También el Salmo 21 respecto a su pasión y muerte. Continúa el catecismo: su resurrección y ascensión a los cielos. La resurrección, un salmo que dice: y no dejarás que tu santo vea la corrupción. Y de hecho San Pedro, en las actas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y que va todo el mundo a ver qué pasa, porque escucharon ese estruendo y les ven a todos hablando en diferentes lenguas, allí él les saca a colación este salmo, y para probar la resurrección de Cristo, allí está predicho. También la ascensión a los cielos, el Salmo 46: ascendi Deus in jubilo, et Dominus in voce tuve, sube Dios con júbilo, y el Señor a la voz de la trompeta. Allí está predicho también la ascensión, y finaliza diciendo la respuesta: su reino espiritual, universal y perpetuo, que es la Santa Iglesia Católica. También está en las figuras o alegorías de las Escrituras del Antiguo Testamento. La siguiente pregunta, la 81, dice: ¿cuáles son las principales figuras del Redentor del Antiguo Testamento? Recién veíamos profecías sobre su venida, sobre él. Ahora las figuras. Dice la respuesta: las figuras principales del Redentor en el Antiguo Testamento son el inocente Abel, que fue muerto por Caín, su hermano; el sumo sacerdote Melquisedec, que ofreció pan y vino, y que no tiene origen, ni principio, ni fin. Muy interesante, es un personaje muy misterioso, y siempre lo hacen notar los comentaristas, que aparece simplemente en ese pasaje, en el Génesis, de Abraham, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, que había caído cautivo, y unas personas que habían asaltado donde él vivía, y cuando vuelve se encuentra con Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo, el cual ofrece pan y vino, y Abraham le da ofrenda de lo que habían ganado en esa batalla. Allí está representado, figurado nuestro Señor. Continúa el catecismo: el sacrificio de Isaac. Isaac figuraba a nuestro Señor, que él mismo cargó la leña en la que había de ser sacrificado. José, vendido por sus hermanos, también figura a nuestro Señor, que fue vendido por Judas, y que tenían en vida a él los judíos, los fariseos. El profeta Jonás, también por la resurrección, los 3 días que estuvo en la boca del pez, que nuestro Señor mismo de hecho lo usó, como recuerdan en el Evangelio los fariseos. Dice: danos una señal. Recién había hecho la multiplicación de los panes, y le responde: una raza adúltera pide una señal. Dice: y no les será dada otra que la del profeta Jonás, porque como él estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches bajo el seno de la tierra. Y clarísimo lo entendieron los fariseos, porque el Evangelio dice que después de la muerte de nuestro Señor fueron a Pilatos y le dijeron: él dijo en vida que iba a resucitar, entonces pon guardias, porque no sea que sus discípulos vengan, se lo roben de noche
y les digan a todo el mundo resucitado, y sea peor la impostura después. Habían entendido clarito lo que nuestro Señor les dijo. También el Cordero Pascual, continúa el catecismo, el Cordero Pascual que por Pascua los judíos inmolaban y comían, que se instituyó por su salida a Egipto y en memoria de ellos, era una figura de Dios nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos San Juan Bautista, cuando ve a nuestro Señor, cuando le está dando su predicación, dice: he aquí el Cordero de Dios. Clarísimo, no sé por qué él dice el Cordero de Dios. Nosotros ya estamos acostumbrados a esa expresión, pero los contemporáneos podrían haber pensado el Cordero de Dios, porque era Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual era figura de nuestro Señor, que iba a ser inmolado como Cordero Pascual para redimir nuestros pecados. Y es muy interesante que al Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso. Y nuestro Señor no se quebró ningún hueso, como no es el Evangelio. Le quebraron las piernas al uno y al otro crucificado con él, pero a él no, a él lo atravesaron con la lanza. Y finaliza el catecismo diciendo: y la serpiente de bronce, levantada por Moisés en el desierto. Eso es muy interesante tener en cuenta, uno por ahí no sabe y tal vez se escandaliza, ¿no? Oye, la serpiente de bronce que Moisés erigió, levantó en el desierto, una figura de nuestro Señor. El pueblo judío, cuando los llevaba por el desierto, no recuerdo ahorita por qué motivo de qué, están otra vez murmurando y quejándose que por qué salimos de Egipto, mejor nos volvamos a Egipto, salíamos mejor en Egipto, nos sacaste para matarnos en el desierto, siempre quejándose contra Moisés, y Dios los castigaba, y en esa ocasión los castigó enviando serpientes, envió serpientes que los mordían y morían, y cuando ya los estaba castigando, les ocurrió, y como suele ocurrirnos a todos, ahí sí: clemencia, piedad, Señor. Empezó a rogar: Moisés ruega por nosotros para que cese la plaga. Y oró a Moisés y le dijo a nuestro Señor que hiciera una serpiente de bronce y la levantase en alto, y que todo el que la viera no moriría. Y de hecho lo hizo, y todos los que la veían sanaban. Una figura de nuestro Señor en la cruz, crucificado, porque fue levantada en un palo, esa serpiente de bronce. Sin embargo, es interesante. Como decimos uno por ahí, si no sabe, hasta se puede escandalizar, porque siempre la serpiente lo referimos, claro, al demonio Satanás. Pero en última instancia, no te vea que la serpiente, si bien bajo esa figura se apareció el demonio, es una criatura de Dios. Nada de gnosticismos, el principio malo que creó algunas cosas. No, Dios creó todo, inclusive las serpientes. Y tal vez por eso él quiso ser también figurado por la serpiente de bronce. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, la 82, que dice: ¿cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Tema muy importante. ¿Cómo sabemos que Él es Dios? Que es un dogma fundamental de nuestra fe. Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios, primero, por el testimonio del Padre, cuando dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, oídle. De hecho, esta manifestación de Dios Padre ocurrió dos veces distintas en el Evangelio. La primera cuando fue bautizado por San Juan Bautista, las palabras que oímos, y en la transfiguración. De hecho, la única diferencia es que en la transfiguración añadió la parte final que viene aquí en la respuesta: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, hasta allí en el bautismo. Y en la transfiguración, las mismas palabras, se añadió oídle, ipsum auditi, oídle. Segundo, dice el catecismo, por la atestación del mismo Jesucristo, confirmada con los milagros más estupendos. Nuestro Señor decía que era Dios, Él enseñaba que era Dios, lo fue paulatinamente, por supuesto, revelando a los judíos, porque si tal vez de entrada apenas empezó, hubiera dicho con claridad, hubiera adelantado el tiempo su pasión, hubieran querido allí ya apedrear o matarlo. Pero fue poco a poco, pero Él fue enseñando eso. Una de las más claras, cuando dijo a los judíos: yo y el Padre somos uno. Fuertísimas las palabras. O también hace 2 o 3 domingos el evangelio que tuvimos, cuando nuestro Señor sana a ese paralítico que hacen descender una camilla cuando estaba en la casa en Cafarnaúm. También un pasaje del evangelio clarísimo respecto a la divinidad de Cristo, que Él es verdadero Dios. Recordarán el pasaje. Lo bajan por el techo al paralítico, queda justo en medio de nuestro Señor, y lo primero que nuestro Señor les dice es: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y fariseos que estaban allí pensaban: es que es blasfemo, ¿cómo va a decir eso? ¿Quién perdona pecados sino solo Dios?
Y tenía razón, como Dios perdona pecados. Y nuestro Señor, como era Dios y le leía los pensamientos, le responde. Ellos no habían dicho nada, fue todo mental. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdonados te son tus pecados? Algo que solo Dios puede hacer. O levántate y anda, que también solo lo puede hacer Dios, porque curar un paralítico solo puede hacer Dios, un milagro. Y luego les agrega, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que era él evidentemente, tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, dice el evangelista, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y sanó al enfermo. Pues fue clarísimo, le está diciendo, soy Dios, yo puedo perdonar pecados, para que me creáis lo voy a curar. Y lo curó. Y si miramos el Evangelio, muchas otras partes podemos ver donde él claramente les enseña esto, que los da a conocer, y tan claro lo entendieron, que en una parte del Evangelio, cuando andaban agarrando piedras para apedrear a los judíos, les dice nuestro Señor, ¿por qué buena hora queréis apedrearme? Y les responden, por ninguna obra buena te apedreamos, sino porque siendo hombre te haces Dios. Entonces entendían claro los judíos. El Señor le está diciendo que Él era Dios, que Él era el Hijo del Padre, el Hijo consustancial al Padre, el Verbo eterno. Y por supuesto esta atestación de nuestro Señor, como dice el Catecismo, confirmada con los milagros más estupendos, porque no era nomás que lo dijera. Los milagros, lo que recién dejamos curar ese paralítico y tantas cosas que hizo, cojos, ciegos, muertos resucitados, a Lázaro 4 días, cuántos milagros hizo nuestro Señor, y enseñaba esto, y su vida era santísima, su doctrina perfectísima. Realmente en ese sentido los judíos, en especial los fariseos, no están excusados de pecado. Si no se dan cuenta que era Hijo de Dios, que era Dios, realmente una ignorancia culpable, pero como dijimos, se daban cuenta, porque peor aún, el pecado contra el Espíritu Santo, la ceguera. Era clarito, lo decía, y los milagros, porque si no lo hiciera y pues no hubiera milagros y además fuera alguien más del montón, pues más vale que lo agarren y lo apedreen por blasfemo, pero no era el caso. Tercero, dice el Catecismo, por lo que sabemos que Cristo es Dios, por la doctrina de los apóstoles. Evidentemente que esto lo enseñaron los apóstoles y ellos lo tuvieron bien claro, también al final. Cuarto, por la tradición constante de la Iglesia Católica. Por supuesto que la Iglesia Católica siempre, desde sus inicios, ha creído en la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios, Dios verdadero. Por algo fue condenado Arrio en el siglo IV, si no me falla la memoria, sí, siglo IV, en el concilio de Nicea. Fue uno de los primeros grandes herejes que hubo, y su herejía consistió fundamentalmente en negar el dogma de la divinidad de Cristo, que Él no es Dios, es la criatura más excelente, más grandiosa, pero no Dios, no, sí es Dios, es una verdad que es Dios, y hay que afianzarnos en esto, tenerlo bien claro, porque hoy en día estamos viviendo un neoarrianismo, con todo el modernismo, y en general, todo el mundo que nos toca vivir, que ataca terriblemente la divinidad de Cristo, que Cristo no es Dios, que fue un puro hombre, que ni existió, o si existió, en todo caso, por darle mucho, el mejor de los hombres, el más grande de los profetas, etcétera, etcétera, pero Dios no. Y eso es fundamental para ellos, porque la religión mundial, del gobierno mundial, del anticristo, que vendrá, y parece que estamos muy próximos a todos estos eventos, evidentemente que un punto fundamental para ellos es negar esto, que Cristo es Dios, porque no van a poder nunca amalgamar todas las religiones del mundo a una única religión, si está en pie que Cristo es Dios, porque eso no lo van a aceptar ni los judíos, ni los musulmanes, ni los budistas, y bueno, metan la lista interminable de falsas religiones que hay. No. Entonces, ¿qué es Dios? No. Un gran hombre, como lo fue Mahoma, Buda y cuantos otros se les ocurra, Gandhi, eso sí, y ahí sí van a hacer la unión, la falsa religión mundial, unión en que, en el hombre por el hombre, lo que tenemos de común todos, la humanidad, el humanismo, hacer cosas buenas por puro naturalismo. Eso va a ser la religión mundial, y como decimos, un punto fundamental, negar que Cristo es Dios. Nunca van a aceptarlo, y por lo mismo nosotros hay que buscar tenerlo bien a fuego grabado en nuestros corazones. Cristo es Dios, y hay que pedir a Dios la gracia de morir si hace falta, manteniendo y defendiendo esa verdad. Cristo es Dios,
morir como tantos mártires murieron, por no querer negarlo, por no querer dar el grano de incienso a los falsos dioses, al imperio, al César. En todo caso, afirmarnos en eso. Pasamos a la siguiente y última pregunta por el día de hoy, la 83, que dice: ¿cuáles son los milagros, los principales milagros obrados por Jesucristo? Porque decíamos que eso es parte de la prueba de su divinidad, los milagros que él obró. ¿Cuáles son los principales? Dice el Catecismo: los principales milagros obrados por Jesucristo son, además de su resurrección, que podríamos decir el principalísimo, y también una gran prueba de su divinidad, que venimos diciendo. Porque, como decimos, todos los milagros que hacía, él decía que era Dios. Y encima dijo: voy a resucitar el tercer día después de mi muerte. Y lo hizo, resucitó. ¿Qué más queremos? Es Dios. Pero además de la resurrección, que tal vez uno de los más grandes argumentos a favor, el haber dado salud, dice el Catecismo, a los enfermos. ¿Cuántos no curó? El paralítico que decíamos, vista a los ciegos y a ciegos de nacimiento, oído a los sordos y vida a los muertos, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y alguno más, creo que recuerdo, el hijo único de la viuda de Naín. Todos los milagros, por supuesto, son pruebas de su divinidad. Dejamos en todo caso allí por hoy. Eso es todo lo que nos enseña el Catecismo sobre el segundo artículo. Mediante mañana continuaremos viendo que nos enseña sobre el tercer artículo del credo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.